muchas noches aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado, defender nuestra bandera. Y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos. Fíjense que en esta carta hay cualquier cosa menos exaltación bélica. Lo que hay es un profundo amor de un docente por sus alumnos y una altísima noción de compromiso con la tarea, con las dos, con la de maestro y con la de soldado. Unos párrafos antes le dice a la directora, a ver si lo encuentro justo, miren, sí, acá está. Acá se equivocó. Dice, tengo la seguridad de que las cosas no van a llegar a mayores y que esto va a terminar muy pronto. No sabe cuánto deseo volverme a encontrar frente al grado, cumpliendo esa misión mucho más gratificante y provechosa que la que tengo encomendada. Ahora, tanto la de soldado como la de docente son dos elementos claves de la cultura política argentina. La muerte de Cao es el extremo de esa forma de pensar las cosas. Pero a mí me parece que la carta de Cao es maravillosa, entre otras cosas, porque lo que menos tiene para decirle a sus alumnos es algo que tenga que ver con la exaltación militarista. Me pregunto, o la carta de Cao, escrita en el 82, me hace pensar hoy, 25 años después, ¿cómo hacemos para que este tipo de místicas sean posibles? Hay cantidad de gente que sigue creyendo que estas cosas son posibles. No recuperar las Malvinas, sino transformarse en un símbolo y pensar en algo que exceda a la comunidad solamente el que tengo al lado de mi familia. Cao está pensando en un conjunto. Malvinas. Hay algo también que es tremendo para cualquier discusión sobre Malvinas. El hecho de la guerra fue producido por un gobierno ilegítimo. Y yo decía al principio, a mí me interesa reflexionar sobre lo que movió a miles de argentinos a no permanecer indiferentes a esto, por la positiva o por la negativa. Y entre otras cosas, me interesa esto porque cuando decía, uno tiene privilegio de recorrer distintos lugares, Malvinas late. Cuando uno camina, por ejemplo, por lo que eran las posiciones del Regimiento 7 de Malvinas, en Monte Longdon, se encuentra, yo les puedo asegurar que decenas de pares de zapatillas. Las zapatillas flecha, que muchísimos usamos. Claro, están asociados a los jóvenes, ahí en Malvinas, sin duda, y a la propia vida de uno. Y pensé, ni bien vi esos pares de zapatillas ahí, en que el símbolo de la víctima del incendio de Cromañón también es un par de zapatillas. Y es tremendo esto de, o por lo menos es lo que yo pensé en su momento ahí, lo que estamos haciendo con los jóvenes todo el tiempo. Porque, insisto, a Malvinas no se llega de la nada. Galtieri no descubrió la pólvora del belicismo. Les recuerdo que casi vamos a la guerra con Chile en el año 78 y que el país vivía en lo que muchos consideraban una guerra civil desde mucho antes. Uno podría decir de la proscripción del peronismo en el año 55, en mayor o menor escala. En los bombardeos a Plaza de Mayo ya murieron conscriptos. En la represión de la Patagonia en el año 21 ya participaron conscriptos. 43, también. Hay un mecanismo perverso de que hasta que no me toca, no me pertenece y no me importa, que funcionó en Malvinas y funcionó en cantidad de otras cosas. Y se sigue repitiendo. Entonces, el dolor se confina solamente en los que más directamente lo vivieron. Si nosotros tenemos 650 muertos en la guerra y tenemos por lo menos 350 suicidados después de la guerra, lo que tenemos ahí, leyéndolo rapidísimamente, es el diagnóstico de una sociedad que no escucha. Fíjense lo que decía el maestro en lo que escuchamos al principio. Decía, ¿por qué no me lo dijeron? Creo que es una gran pregunta. Nosotros podemos decir por qué no me lo dijeron, pero me parece que cantidad de gente tiene derecho a decir por qué no me preguntaron, por qué no tuve el lugar para decir. Y esa es una de las herencias culturales de la dictadura también. Lo que la dictadura buscó romper fueron los vínculos entre las personas, y no solamente políticos, aunque todo vínculo es político, pero no solamente políticos, sociales, comunitarios, sindicales. Y Malvinas también tiene ejemplo de las dos cosas, tiene ejemplo de extrema solidaridad y de extremo egoísmo, como cualquier situación social. Malvinas es algo tremendo, pero no es lo peor que nos pasó. Los 25 años
deberían ser una posibilidad, yo no diría para el homenaje, porque hay una cuestión también. Y ahí están las paradojas de la sociedad y el Estado en fragmentos. El mismo Estado que a mí me permite venir a hablar con ustedes hoy está encabezado por un presidente que, después de declamar durante años que era un presidente malvinero, no fue al acto por los 25 años de la guerra. Si alguien me puede explicar eso, creo que empezamos a discutir la Argentina. Me parece que estamos en un estado tal de fragmentación que se llega a eso. Y es el mismo estado que hace que hoy estemos hablando acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se habla de homenaje, se habla de 20... Es un cuarto de siglo, es una barbaridad. Mucho más en la vida de cada uno de nosotros. Pero a mí me parece que estamos lejos todavía de un homenaje posible. No es muy optimista esto. La verdad que a mí me parece que lo que hay que discutir es, primero, por qué la mayoría de las cruces no tienen nombre, y segundo, cómo se llegó a ese cementerio. Y en todo caso después discutimos de qué color lo queremos pintar. Pero lo tremendo de ese cementerio es que nos debería habilitar a preguntarnos cómo es que llegamos a producirlo. Y después, solo después, qué hacemos con él. Porque decidir qué hacemos con él es decidir también qué homenaje queremos dar a los muertos y a los vivos. Un discurso, una corona, una medalla, y es necesario, pero creo que no es suficiente. Sobre todo porque Malvinas nos permite hacer algo que en otros episodios de la historia argentina, y con esto termino, no podemos hacer. En Malvinas los muertos están en un lugar identificable, aunque no sepamos quiénes son. En cantidad de otros episodios de nuestra historia no podemos decir lo mismo. Entonces, por eso, sobre todo, es que Malvinas como símbolo, primero no hay que regalarlo y segundo hay que usarlo sobre todo como espejo para ver lo que fuimos y qué queremos ser. Lo que somos es mucho más difícil. Malvinizó la idea, el deseo de que la gente hablara de Malvinas, porque durante mucho tiempo después, durante ya la democracia, ajá, no hubo, por muchos años, no hubo reconocimiento ni a los muertos ni a los vivos, no, ni a los enfermos, que son los que más han quedado. Vos sabés que primero un poco de historia con la palabra de malvinización. La palabra o el concepto lo inventó un sociólogo francés que se llama Alain Rouquier. Y él decía, cuando ya se estaba planteando la transición a la democracia, a mí me gusta mucho más decir transición a la democracia que transición democrática, porque no es lo mismo. Él decía que había que demalvinizar. ¿Qué entendía Alain Rouquier por demalvinizar? Que las Fuerzas Armadas, concretamente, iban a usar Malvinas como una forma de reivindicar su lugar en la sociedad, y que por eso no había que dejarles el símbolo que la guerra importaba. Eso se entendía por demalvinizar originariamente. La democracia continuó la política militar en relación con Malvinas. Y voy a un símbolo, porque acá es donde las historias concretas sirven. El primer muerto en la guerra de Malvinas, Pedro Edgardo Giaquino, además de muerto en Malvinas, fue integrante de un grupo de tarea de la Armada, es decir, participó en la represión interna. Bueno, cuéntenme cómo hago yo para contar una historia nacional donde el primer mártir en una causa considerada justa por muchos era un tipo que antes de ir a Malvinas se cargaba a su propio pueblo. No es fácil. Y por extensión es lo otro, porque también hay que decirlo, el 24 de marzo del 76 fue vivido con alivio por muchísima gente. Y a eso me refiero con responsabilidad. No quiere decir que quien dio la bienvenida a las tropas que tomaron el poder el 24 de marzo quería que hubiera un campo de concentración en Campo de Mayo. Quiere decir, vivíamos en una sociedad que estaba acostumbrada a resolver las cosas de prepo y a la cual la democracia le importaba un comino.